2 minutos pasan de las 10 de la noche en vivo en 4 días. Un programa cargado de información en instantes. Vamos a hablar con el ministro Daniel Arroyo, pero estamos en vivo en el Congreso de la Nación. Una noche caliente allí en la calle. Leo, ¿cómo te va? Buenas noches. En esa mitad de la cancha entran. Buenas noches, Facundo. Bien, aquí una noche, como vos decís, una noche de preparativos. Mañana se viene el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el recinto de la Cámara de Diputados, y aquí se prevé una gran cantidad de gente. Hoy, en la víspera, hubo también muchísima gente ya. Muchos se quedan en la vigilia de lo que va a ser esta noche, que es una noche larga, hasta mañana también terminado el debate y se sepa qué va a pasar con esta ley. Aquí son distintos grupos que han ido armando sus carpas. Algunos, hoy durante la tarde, Facu, hubo distintas agrupaciones que sí ya hubo como una previa de lo que va a ser mañana el debate, pero una vez que salió el dictamen de la comisión, decidieron irse como a descansar para prepararse para el día de mañana, que mañana sí prevén va a ser un día de muchísimo calor y también de una jornada muy intensa, muy larga. Pero aquí las distintas agrupaciones, sindicatos, también distintos centros de trabajadores se están organizando, organizan sus carpas para poder llevar adelante lo que va a ser. Se convoca de las dos maneras. Sí. De un lado estamos nosotros, en este caso sobre Avenida Rivadavia y Callao, que es donde tiene el sector asignado lo que se conoce como los pañuelos verdes, por así decirlo. Claro, en este caso, Leo, se replica lo que sucedió, digamos, la vez pasada. Cortan, dividen la calle, hay un vacío en el medio. De un lado marchan pañuelos verdes, del otro lado pañuelos celestes. ¿Esto se mantiene de la misma manera? Exactamente, está de igual modo, y también el lugar está muy reservado. Vas a ver aquí adelante, justo donde hay algunas pancartas, hay un vallado, doble vallado, vas a ver. Hay unas primeras rejas y después hay un vallado mucho más importante, que es el lugar por Avenida Rivadavia donde ingresan los diputados al recinto. Sí. Bueno, allí vas a ver dónde ingresan al Congreso. Bueno, ese lugar también está totalmente cerrado, ¿sí? Bueno, para que obviamente evitar cualquier tipo de incidentes. Claro, Leo, y al igual que en el año, donde se prepara la manifestación. Al igual que en el 2018, todo lo que es la calle, la movilización, se realiza con total tranquilidad, en paz, digo, de ambos grupos, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahora, por lo menos, hay mucha tranquilidad. Hace 2 años, cuando también nos tocó cubrir, se convivió. Es decir, cada uno con sus posiciones, pero no hubo mayores inconvenientes. Hay un sector, están muy distanciados. A partir de Hipólito Yrigoyen es donde recién van a estar quienes están en contra de esta ley, ¿sí? Que se conocen como pañuelos celestes. Van a estar sobre Hipólito Yrigoyen, hacia ese lugar. Toda esa es la zona asignada para ellos, y allí hay doble vallado también. Te diría que acá está un triple corralito donde también está preparado, donde hay un pequeño como escenario, vas a ver acá, donde, bueno, lo ves totalmente de verde, diputados Argentina, Congreso, votación, 10 de diciembre, y hay un escenario. Evidentemente, también una vez que se produzca la votación, entendemos, aquí va a haber algún tipo de manifestación de los diputados que llevan adelante, ¿sí? Quienes militan más por esta ley, seguramente vendrán a esta zona a hablar, porque por algo está armado este escenario. Durante el día calculo que también habrá algunas personalidades que apoyan la ley que también vendrán. Seguro. Leo, quédate, por favor. De este lado del verde. Quédate en vivo. En un ratito, Lili Caruso, solamente un título, Lili, de lo que va a haber o lo que va a pasar en las próximas horas, porque ya se marcan diferencias con aquel dictamen del 2018. Claro, sobre todo en 2 puntos que fueron modificados, 2 artículos que fueron modificados para lograr el consenso, tal vez, porque ¿cuál es el problema? Diputados como que está aceitado, el tema es cuando llega a senadores que está muy empatados, y justamente te acordás que la otra vez definió senadores y por eso no pudo lograrse esta ley. Ahora hay consenso. Te vamos a explicar cuáles son los 2 artículos que fueron modificados y que son sumamente importantes, y que esto sería, yo te digo, como el camino para allanar esta ley y poder votar. Bueno, lo anticipa Lili Caruso, a pocas horas obviamente de que se vuelva a discutir el tema del aborto en la Argentina. Está Leo Godoy en vivo. Leo, ¿hablas de un fuerte operativo de seguridad?
Mira, por ahora lo que vimos en la zona es control, sí, de la policía, pero no un gran operativo. Por ahora, sí, se impone el tema de las vallas, la separación ya de las distintas columnas, pero entendemos que mañana la convocatoria es a las 10 de la mañana. Por lo tanto, entendemos que temprano, cerca de las 6, 7 de la mañana, sí ya se verá un operativo policial más importante. Aquí te digo que quedaron quienes más que nada se quedan en la vigilia, pero más que nada reservando los lugares con las carpas, reservando los espacios para poder mañana sí recibir a la gran cantidad de gente que va a venir de las distintas agrupaciones. Bien, Leo, quédate que ya vuelvo en vivo, vamos y venimos. Es una noche, por supuesto, con mucho movimiento en la calle. Ministro Daniel Arroyo, ¿cómo le va? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, un gusto. ¿Postura personal respecto al tema aborto? Sí, yo voté a favor. Yo era diputado hace 2 años, voté a favor. Entiendo básicamente que es un tema de salud pública, que la mujer que decide interrumpir voluntariamente su embarazo no puede ser penalizada, eso es la despenalización, pero debe ser atendida la mejor situación de salud, el Estado tiene que prestar la mejor atención de salud, eso es la legalización. ¿Hay libertad de acción en el gobierno? ¿Hay posturas encontradas? ¿O usted encuentra que en esta oportunidad, en el 2020, a diferencia del 2018, es más unánime la mirada que tiene el gobierno de esto? No, a mí me parece que en todos los partidos hay miradas diferentes. Esto sí claramente tiene mucho que ver con la opinión personal, con la conciencia personal, con los valores. No, me parece que no es una ley muy distinta al resto en donde puede haber disciplina partidaria, ¿no? Claro, no hay disciplina partidaria acá con el aborto. Yo, por lo menos lo que vi en el 2018, y lo veo y escucho a distintos diputados es un y senadores. de tanta profundidad que sí, cada partido deja... Y además la postura del legislador. Yo digo, independientemente de mi posición personal, cuando voté entendí que tenía que votar a favor del conjunto y que la mujer que decide interrumpir voluntariamente su embarazo tiene que tener las mejores condiciones sanitarias. Claro. ¿No? ¿Cree que será ley en esta oportunidad? Entiendo que estamos cerca, no sigo el tanteo diario, claro, pero ya se votó una vez en diputados, entiendo que va a pasar y me da la impresión de que está muy cerca de ser ley. Claro. Ministro, lo paso a un tema que tiene más que ver con su día a día. ¿Qué fin de año cree, qué fin de año imagina? Estamos a 20 días de la fiesta ya, o menos. ¿Vamos a tener un diciembre tranquilo? En la Argentina no hay condiciones para un conflicto social, no hay ánimo en la sociedad para un conflicto. Hay mucha gente que le está pasando mal, mucha gente angustiada, ha sido un año durísimo para gran parte de los argentinos. Los 2 pilares que hacen funcionar la sociedad son la escuela y el trabajo y los 2 tuvieron dificultades. La escuela organiza una familia, que levantarse a la mañana los chicos tienen que desayunar. Todo el funcionamiento de una familia se da alrededor de la escuela y el trabajo organiza una sociedad. Los 2 han tenido dificultades, pero yo veo un ánimo de recuperación. Yo recorro permanentemente los barrios, hay mucha gente angustiada, pero todos buscándole la vuelta al tema del trabajo. En los barrios no hay grieta. Uno va a un barrio y hay un cura, un pastor y dirigentes sociales poniéndole el cuerpo. Hasta hace 1 mes y medio muy preocupados todos por el tema alimentario. Hoy por el lado del trabajo, a mi modo de ver, no hay condiciones para un conflicto social. Ahora, hay muchísima gente postergada. La verdad que las cifras de pobreza que ascienden a 18 millones de personas, 44.2% según el observatorio de la UCA, son cifras que verdaderamente nos interpelan a todos. Que nos ponen de frente a una realidad muy dura, muy difícil de afrontar, con lo cual, ¿qué se está pensando para salir de esto? No, y un dato más complicado que plantea la UCA, más del 60% de pobreza en los más chicos. O sea, hay un problema estructural en la Argentina. Básicamente nosotros tenemos 3 ejes de salida. Uno es el trabajo. El trabajo para los sectores más pobres está dado por la construcción, por la producción de alimentos, por la actividad textil, por la economía del cuidado, que son las personas que cuidan personas, y por el reciclado. Nosotros armamos un programa que vincula programas sociales con trabajo, planes sociales con trabajo. El esquema es toda persona que recibe un apoyo del Estado, en este caso es la mitad del salario mínimo, 9.400 pesos, tiene que contraprestar 4 horas de trabajo. Si lo hace más tiempo, sector público, sector privado, tienen que completarle el ingreso. Por un lado, hay un eje central puesto en el trabajo. Segundo, el tema de la urbanización. Nosotros vamos a urbanizar de a 400 barrios por año. Urbanizar es el área que traspasó el presidente a mi ministerio hace 3 semanas, es abrir calles, es mejorar cocina y baño, son lotes con servicios y es un gran plan de empleo. Y tercero, los jardines, 800 jardines de infantes. Tenemos que lograr que todos los chicos vayan a sala de 3, 4 y 5 años para achicar la desigualdad. Así, mi tarea el próximo año es 300.000 puestos de trabajo, urbanizar 400 barrios, crear 800 jardines, todo, además del derecho a la primera infancia y el derecho al hábitat, es un gran plan de trabajo, ¿no? Y todo eso debiera hacer crecer
la cantidad digamos, de gente que va de a poco, tiene que de a poco ir saliendo de esa situación tan vulnerable? Sí, nosotros tenemos 6 millones de personas que son cuentapropistas. Una parte son profesionales que trabajan por su propia cuenta, el resto son gasistas, plomeros, carpinteros, gente que hace changas. Una parte de esas personas recuperaron, es decir, el IFE llegó a cubrir 9 millones de familias. El IFE fue ingreso familiar de emergencia, 9 millones de personas. ¿Por qué lo levantaron, ministro? Tiene que ver con que una parte sí recuperó el trabajo, hay más apertura económica, una parte... Pero todavía va a quedar mucha gente resentida y para eso... Y una parte muy importante no. ¿Qué se hace? Porque... Dos. Una es extender el programa Potenciar Trabajo. Las personas cobran 9.400 pesos, la mitad del salario mínimo. Tiene que como contraprestación... 4 horas de trabajo. ¿Y quién controla que trabajen? Porque hay toda una, digamos, si se quiere, versiones alrededor de que nadie controla. ¿En pandemia los están obligando a ir a trabajar? En pandemia estuvo muy cerrada la actividad, sobre todo los primeros, abril, mayo y junio estuvo muy cerrado, después se fue abriendo. Yo fusioné todos los programas en uno. La gente, en cada municipio se crea una unidad de gestión, se definen las prioridades. Es decir, en este municipio es turístico y metal mecánico, en este es construcción, en este para tal sector. Las personas tienen que contraprestar 4 horas. Si no lo hace, el primer mes se le descuenta el 20% del ingreso. El segundo mes el 50% y el tercer mes se da de baja. Todo apoyo del Estado tiene que tener una contraprestación. El otro sector muy complicado son los jóvenes de 18 a 29 años. Pusimos en marcha un programa para jóvenes de 18 a 29 años. Yo siempre pensé los jóvenes de 18 a 24 años. Claro, porque cuando uno miraba las cifras del IFE, veía que el IFE lo recibió del universo de las 9 millones de personas, mucha gente joven. Más de un tercio. tercio. Que mucha gente joven levantó la mano y le dijo al Estado: necesito 10.000 pesos para poder seguir adelante. Primero le dijo al Estado: mirame, yo no estoy en ningún lado, mirame que acá estamos complicados. El IFE mostró el verdadero nivel de informalidad que tiene la Argentina. El IFE es los monotributistas de la categoría más baja y el sector de la informalidad. Además nos permitió tener una buena base de datos. Nosotros armamos un programa llamado Potenciar Inclusión Joven para jóvenes de 18 a 29 años. Presentan proyectos productivos o comunitarios o educativos y tienen una beca de hasta un año de 8.500 pesos. De ahí vamos recomponiendo lo que tiene que ver con la situación del trabajo. Ahora, ministro, ¿cómo se llega hasta acá con estas cifras? Después, si tenemos, vamos a poner cifras de cómo es el planeta y el universo del asistencialismo en la Argentina, porque la verdad que uno podría revisar, y usted lo conoce mejor que yo, las cifras las conoce mejor que yo, uno podría remontarse a la Argentina de la vuelta a la democracia, cuando el Estado empieza a entregar los primeros planes, aquellas Cajas recordadas cajas PAN. Ahora, eran primero 100.000, 200.000, llegaron a 500.000. De aquella asistencia a 500.000 personas, hoy pasamos a 21 millones de argentinos asistidos. Sí. Nosotros, en el 74 la Argentina tenía 4% de pobreza y 3% de desocupación. Era el país más parejo de América Latina. La dictadura, la tragedia económica, digamos, y general que trajo la dictadura. Pero también una tragedia económica, vuelve la democracia. La década del 80 es lo que llaman la década perdida para América Latina. La economía crece cero. Nosotros recuperamos la democracia, pero en términos prácticos la economía crece cero. Los 90, del 90 al 95, por primera vez se da que crece la economía, crece al 8%, no, los primeros 5 años de gobierno de Menem, y también crece la desocupación y la pobreza. Por primera vez la economía se desengancha de la situación social. Terminamos 2001 con 57% de pobreza y 28% de desocupación. Mejora todo hasta el 2009, baja la pobreza, baja la desocupación. Crisis internacional del 2009, mejora un poquito. Del 2011 en adelante se complica claramente. Hoy tenemos 30% de pobreza estructural. ¿Qué quiero decir yo? Si mañana 30% de pobreza estructural es... Esto es, hoy la pobreza es 44%. Muchísimo. No, es tremendo. La pobreza es 44% en el sentido de que hay mucha gente con problemas de ingreso. Si mañana la soja está a 900 y la economía vuela, la Pero pobreza eso va a baja a bajar. 30 y se traba ahí. Para resolver eso tenemos que... Pero no rompés la barrera a los 30 nunca. Excepto que generemos un gran cambio con el tema de viviendas e infraestructura. La pobreza tiene que ver con no tener piso de material, los servicios básicos. Lo que yo digo de urbanizar 400 barrios por año. Es difícil, ministro, generar lotes con servicio, No, que es no. algo que ayer estuvo Grabois acá. Hay que hacerlo. Y habitualmente él lo pide, lo Es remarca. así. Nosotros vamos a Ahora, encargar. explique bien qué es un lote con servicio. Lote con servicios es que en un lote hay agua, hay servicios básicos y después está la vivienda y no al revés. ¿Eso se la entregaría al Estado a la gente? El Estado tiene las tierras... Nosotros, hay una ley en el 2018 que es el RENAVAP, creó Sí. el Registro Nacional de Barrios Populares. Dio 4.400 barrios, 4 millones de argentinos que viven hacinados, sin agua, sin servicios básicos. Viven en villas, barrios, asentamientos. Esa ley creó además un fideicomiso, que yo lo puse en marcha, o sea, estableció un fideicomiso, lo puse en marcha hace 10 días, y
el impuesto país, el tema del dólar, es el que generó un fondo que hoy es de 11.000 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Urbanizar, es abrir calle, es espacio público, es agua, es servicios básicos, por un lado. Segundo, mejoramiento de vivienda. Mejorar la vivienda es núcleos húmedos, cocina y baño. Cuando está resuelto el tema de la cocina y baño, mejora la condición sanitaria de la vivienda, y cuando está la piecita detrás, se resuelve el problema del hacinamiento. Para mí, el problema más grave que tiene Argentina es el hacinamiento. ¿Quién construye? ¿Esas son obras públicas? Esos son obras. Con lo cual genera puestos de trabajo también. Exactamente, que son a través de empresas o de cooperativas. Y tercero, lotes con servicios. Los lotes, muchos de los cuales los tiene la Agencia de Bienes del Estado, son lotes del Estado. Primero tiene que tener agua, servicios básicos y después vivienda, y no al revés. Muchas veces lo que pasa en las tomas es que se toman tierras donde no hay servicios, se construye vivienda y nunca termina habiendo los servicios. Tiene que ser al revés, es lotes con servicios primero. Claro. Les muestro el universo, voy a ir a la pantalla a mostrarle el universo o el mapa, si se quiere, el planeta del asistencialismo que orbita permanentemente en la Argentina y que va creciendo. Vos tenés 4.200.000 personas que reciben AUH. Chicos cuyos padres cobran asignación universal por hijo. Tenés asignación por embarazo, 78.000. La PUAM, que es otro de los programas, 172.000. Las pensiones no contributivas, 1 millón. ¿Quién cobra pensiones no contributivas? Pensiones no contributivas cobran las personas mayores de 70 años que no tienen ningún tipo de cobertura, las familias con 7 o más hijos o las personas con discapacidad. 1.300.000 personas. Bueno, es que lo que más que nada ha crecido las personas con discapacidad. Y el plan Progresar. Y seguramente me estaré quedando corto, habrá más programas, ¿no? Sí, está por un lado el potenciar trabajo, que son 700.000 personas que cobran la mitad del salario mínimo, lo que estaba diciendo antes, y el programa para jóvenes que tiene que ver con esto de la beca 8.500. Claro, hay una más. A ver, miremos lo que sucede cuando uno revisa los datos generales del asistencialismo en la Argentina. Seguro por desempleo. Sí, que esto en algún momento fue muy importante en la Argentina. Sí. Dejó de serlo. Eso hay que modificarlo. Eso solo lo cobra la persona que se quedó sin trabajo formal. ¿Pero cuánto cobra una persona que se quedó sin trabajo? No, muy poquito. Hay que ajustarlo. No tengo el monto exacto ahora, pero ha quedado muy desactualizado en cantidad de gente y en monto. El ingreso familiar con 9 millones, potenciar trabajo. Hoy tiene 700.000 personas. Se agrega más, tarjeta alimentar y el plan jóvenes. Para jóvenes que estaba diciendo antes yo. Ahora, esto es, ministro, es un parche arriba de un parche, arriba de otro parche. Sí. ¿Cómo se llega a esto? Acá hay que distinguir dos cosas. Hay cuestiones que son programas que tienen que durar un tiempo nada más y cuestiones que son estructurales. La asignación universal por hijo es el espejo del salario familiar. Si alguien tiene trabajo formal y tiene chico menor de 18 años, cobra salario familiar. Si no, cobra asignación universal por hijo. Se queda, consigue trabajo, sale de acá y va acá, y al revés, se queda sin trabajo, va a la asignación por hijo. Eso claramente es un derecho que cubre el conjunto. El resto son programas que tenemos que ir realmente mejorando. La salida es el trabajo. Yo armé un sistema con potencial trabajo que la gente, cuando supera un determinado nivel de ingreso, sale del programa social. ¿Qué es lo que hicimos? Dos cosas. Uno es un registro, se registra en el RENATEP, Registro de Trabajadores de Economía Popular, son monotributistas sociales, tienen facturas, se formalizan, pueden producir y vender, y segundo, cobran con una tarjeta y una cuenta del Banco Nación, tiene una caja de ahorro del Banco Nación. Ahora, ¿tiene un límite la billetera del Estado? Tiene un límite la billetera del Estado y bueno, quedó demostrado varias veces en Argentina. ¿Ese límite fue el IFE 4? Tiene varios límites, hubo 3 pagos de IFE. Hoy lo que estamos haciendo es reconvirtiendo eso en otros esquemas. El Estado no se retira, pero el Estado tiene que acompañar en la salida. La salida tiene que ver con el trabajo. ¿Qué trabajo hay? El que viene a Argentina. Uno es el trabajo muy tecnológico, muy competitivo, muy calificado, y el otro es mano de obra intensivo. Yo como ministro de Desarrollo Social tengo que ver con este último. Ahí están estos 5 sectores productivos que son los que van a generar mano de obra intensiva. Lo saco un minutito del tema del asistencialismo, lo meto en el tema vacunas. Si bien no es un tema que estrictamente tenga que ver con su cartera, ¿usted forma parte de la mesa? Sí, claramente. ¿Le preocupa el tema de la vacunación en los sectores más vulnerables? No en este sentido. La Argentina tiene una gran red social. Las escuelas, los centros de atención primaria de salud son la gran red que tiene la Argentina. Si uno le agrega los comedores, los merenderos, cubrimos todo. La Argentina es de los pocos países que en la zona rural más alejada hay una posta sanitaria. Hay una escuelita y hay un comedor y un merendero. Armando esa estructura territorial vamos a poder llegar realmente bien. ¿Se va a usar esa red para poder vacunar en todo el país? Después las vacunas tienen distinto nivel de tecnología, algunas requieren de un nivel de frío, otras no. La cadena de frío que es fundamental. El ejército va a colaborar. Hay mucho, pero la red social que tiene la Argentina, que no lo tiene ningún otro país de América Latina, nos permite asistir alimentariamente o distribuir, en este caso, las vacunas. Me deja, ministro, sumarlo al doctor Camburián, que está con nosotros esta noche aquí en 4 días. Carlos, ¿cómo te va? Hola, bien. ¿Cómo andás? Bien, todo. Hablemos de las vacunas, un poco mitos y verdades alrededor del tema vacuna, porque hay tanto dando vuelta. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es, digamos, aquello que la gente tiene que prestarle atención y qué es aquello que la gente tiene que decir, esto lo corro un costado,
no es información relevante. Hoy había todo una psicosis alrededor del tema alergia y vacuna. Sí, lo primero que es muy importante es que el tema de la vacuna hoy tiene que estar entre las autoridades y no tanto entre la gente. Porque la gente está centrando su confianza en la vacuna y está olvidándose que la vacuna todavía no está. La vacuna va a estar cuando esté puesta en un brazo. Mientras tanto, la vacuna no está para nosotros. Está para los gestores, pero no está para nosotros. Así que creo que este es el eje fundamental, porque estamos descuidando mucho lo otro. Y la segunda ola nos golpea la puerta en abril, ¿eh? Nos golpea la puerta. Y si nos golpea la puerta, va a ser duro. Por eso insisto. Pero Carlos, ¿te imaginas llegando la segunda ola primero que esto que hablaba recién el ministro y digamos, que es poner en marcha el plan de vacunación? No me lo imagino, yo tengo la certeza. Porque, ¿Vos tenés la certeza de que llega primero la segunda ola que la vacuna? Por supuesto, pero por una cuestión operativa, no de la Argentina, sino de las empresas que producen vacunas. Recién hablaba con la doctora Marta Cohen en Oxford, las vacunas allá están llegando, decía ella, palabras textuales, a cuentagotas. Y allá piensan que va a haber todo un año por delante hasta lograr empezar a inmunizar a la población como corresponde. Entonces, nosotros no podemos estar ajenos a esa visión, porque desde ahí es de donde llegan las vacunas. Hoy Oxford está comprando Pfizer, la vacuna de Pfizer. La de Oxford está un poquito más atrás. Para poder lograr inmunizar a la cantidad de gente que necesita inmunizar un país o el mundo, se necesita mucho tiempo. Y eso no va a suceder antes de que nos toque a nosotros el invierno. Esta es mi visión y ojalá me equivoque, pero me parece que no va a suceder así. O sea, ¿te imaginás que entrando el invierno recién se van a estar empezando a vacunar las primeras personas? Yo entiendo que en el inicio del próximo año se va a vacunar una parte del personal esencial. No alcanza eso para controlar una pandemia de estas características, ¿eh? Como coincido con el ministro, la red de centros de atención primaria en Argentina es gigante. Yo no sé si hay otra en el mundo como hay acá en la Argentina. No alcanza tampoco. Él va a tener un laburo mucho mayor que cualquier otro ministro porque le va a tener que dar infraestructura a esos centros de salud. Porque no vaya a ser cosa que le llegue una vacuna, que la vacuna que llegue tenga la tecnología y él no pueda aplicar ese centro de salud. Entonces, el trabajo es inmenso, desde ahora. Claro, es un desafío, ministro, sin duda logístico incluso, ¿no? Sobre todo logístico, sí. Yo ahí sí creo que la Argentina está mejor preparada porque tiene esta red social muy significativa, tiene una estructura, las Fuerzas Armadas también han demostrado, incluso en la pandemia con el tema alimentario, la capacidad logística que tienen. Hay mucho armado, habrá que ver bajo qué condiciones se da la vacuna, en qué momento llega, pero Argentina tiene la capacidad que tiene el Estado argentino de llegar al último pueblito rural más chiquitito, por lo menos no lo tiene ningún otro país de América Latina. Eso tiene que ver también con haber sostenido durante mucho tiempo calendarios obligatorios de vacuna. Calendario de vacunas, tener el sistema educativo más extendido de América Latina. Nosotros tenemos en materia de salud, de educación y de alimentación la cobertura más grande de América Latina. Se puede discutir los contenidos que se dan en la escuela, la calidad nutricional, pero el nivel de cobertura, en términos de que todas las personas tienen cerca algún lugar, es muy grande. Si uno le agrega las iglesias, las organizaciones sociales, tiene una red muy sustantiva en la Argentina. O sea, y usted tiene una mirada un poco más optimista que la del doctor. No tengo capacidad para opinar sobre el volumen de vacunas y las condiciones tecnológicas, no tengo esa capacidad. Sí tengo claro que la permeabilidad territorial, es decir, las posibilidades de llegar a la Argentina son mucho mayores. Políticamente, ¿cómo lo ve al presidente? Porque también se habla de muchísimo, hay un balance que seguramente se estará haciendo de este primer año muy particular, porque, por supuesto que en el medio se cuela la pandemia, con lo cual todo el análisis que uno puede hacer se hace en el contexto, obviamente, de un hecho completamente extraordinario. Pero políticamente, ¿cómo está el gobierno? Yo lo veo muy bien al presidente y hablo muy seguido con él, y claramente ha sido un año durísimo, de verdad. Yo encaré un conjunto de políticas, pensábamos empezar con el tema de trabajo y de golpe bajamos 5 pasos, pasamos en 15 días de 8 millones a 11 millones de personas que requerían asistencia alimentaria, se armó una estructura, lo mismo con otras áreas. El presidente ha estado muy enfocado, un año muy, muy difícil, por supuesto. Sin duda se podrían haber hecho cosas mejores, no tengo ninguna duda, pero yo creo que ha puesto en marcha el aparato del Estado en el marco de la pandemia de una manera realmente muy sostenida. Ministro, le agradecemos muchísimo que haya estado esta noche aquí en 4 días. Gracias. Gracias, de verdad. Me voy con Carlos a seguir hablando del tema vacunación y del tema coronavirus de acá para adelante. Quiero escucharte, Carlos, porque obviamente quiero tratar de hacerte las preguntas que puedo imaginar que la gente se está haciendo en su casa. ¿Vos te imaginás que esto va a ser, por lo menos para todo el año que viene, y que viene para largo el tema? Sí, el proceso de vacunación y de control de esta pandemia mediante la vacunación lleva mucho tiempo, como cualquier otra enfermedad.
En esta se le suma la expectativa de la gente, que es muy diferente de cualquier otra enfermedad. Así que definitivamente va a llevar meses, meses. De modo que es muy posible que nosotros veamos pronto que se vacuna este grupo o este grupo. Eso no alcanza para controlar la pandemia ni para controlar los brotes. ¿Cómo se controla esta pandemia? Porque primero vacunas al grupo de riesgo. Sí. Primero vacunas el personal de salud. Sí. Personal de seguridad. Sí. Personal educativo. Geriátricos. Geriátricos. Sí. Y después empezás a bajar. Sí. ¿Ese universo no te da para por lo menos controlar la pandemia en el país? No. Ese universo te da por lo menos para paliar el número de contagios. Nosotros como personal de salud somos focos de infección y somos necesarios para atender a la gente enferma. Claro. Pero no te da para controlar una pandemia, como dicen los expertos, necesitas un 60, 70, 80% de la población inmunizada. Para eso necesitas todas las vacunas necesarias. Para lograr una inmunidad de rebaño necesitas el 60% como mínimo. O más. O más de la población o más. Vacunada o inmunizada. Exacto. Y lo mismo con la logística. La vacuna de Pfizer, por ejemplo, no se banca 3 traslados. No se banca 3 traslados. 3 puntos de traslado. Imagínate llevar una vacuna desde Buenos Aires, porque van a llegar a Buenos Aires hasta La Quiaca, ¿no? En un centro de salud que existe, que está, pero que tiene el ultrafreezer. ¿Puedes mantener a menos 70? Hoy hay que pensar en eso. Y más allá de eso, ¿Y eso como...? Eso es dinero, decisiones y estrategia. Ya. Por eso vos sostenés que la vacuna no tendría que estar en la cabeza de la gente, sino en la cabeza de los funcionarios. Para nada, para nada. Hoy lo que sí tiene que estar en la cabeza de la gente y la campaña tiene que estar dedicada exclusivamente a cuando llegue la vacuna, ni siquiera abrir el juego a es la rusa, porque eso confunde, eso va a pasar. Cuando vaya la gente al vacunatorio, por X motivo, va a preguntar ¿cuál es la vacuna que me das? ¿Y va a haber alguna diferencia real? ¿Diferencia en qué sentido? ¿Alguna es mejor que otra? ¿Alguna es mala en relación a otra? Las vacunas que estén disponibles van a ser vacunas aprobadas. Ahora. De hecho, hoy cuando la gente se vacuna contra la gripe... No pregunta. No pregunta. Claro. ¿De qué laboratorio viene? Claro, pero vos no escuchaste nunca la discusión de si la vacuna de la gripe es geopolítica o no. Bueno, acá se generó todo este ruido. ¿Y por qué se generó? Pero eso es ahí la política colándose en la salud, Carlos. Por un lado, y por otro lado... ¿O hay una guerra real geopolítica alrededor de las vacunas? A ver, hay intereses enormes, liderazgos enormes peleándose. Digamos, esta es una vacuna que lamentablemente se puede llegar a usar como una vacuna electoral, como una vacuna de poder, como una vacuna de liderazgo. Bueno, lo intentó Donald Trump y no llegó. No, bueno. Y así le fue. Sí, claro. Y ahora Biden está queriendo vacunar 1 millón de personas por día. Quizás eso tiene que ver con una estrategia sanitaria, pero también tiene que ver con una estrategia de poder. Y esto pasa en todo el mundo. A la única que vi hoy muy preocupada es a Merkel, digamos, que tiene una preocupación genuina. Si vos le lees el cuerpo en su discurso, es una preocupación genuina. Y no hablo de la vacuna. Entonces, insisto, hoy hay que decirle a la gente que cuando llegue la vacuna se tiene que ir a vacunar, porque hay que generarle confianza a la gente. No, el peor error que podemos cometer es que cuando llegue la vacuna la gente no vaya a vacunarse porque tiene dudas. Y pero eso las dudas pasa. están, Carlos, lamentablemente. Bueno, hay que pensar por qué están las dudas. ¿Y por qué crees que están las dudas? Porque la comunicación no fue correcta. Esto es lo que yo pienso. La comunicación del propio gobierno. Sí, yo creo que no fue correcta. Ni el gobierno, ni nuestra. Me parece que no fue correcta. No se puede poner sobre la mesa de discusión si compramos una, si compramos la otra. No se puede poner porque la gente se confunde y le genera más incertidumbre. Hoy la gente necesita certidumbre. La vacuna que llegue es la que se va a aplicar. El cuándo, no lo sabemos. Y hay que decirle la verdad a la gente, no lo sabemos. Bueno, el gobierno creo que tiene la expectativa de vacunar en diciembre, fines de diciembre, principio de enero. Bueno, por lo menos eso es lo que transmiten. Ojalá que así sea. Ahora, la expectativa es, vamos a vacunar a un grupo de personas, no vamos a controlar la pandemia, ¿eh? Vamos a vacunar a un grupo de personas, no vamos a... Te entiendo. Se va a iniciar el plan masivo de vacunación, lo que no quiere decir que eso controle la... Sacale la palabra masivo. Bueno, pero a ver, déjame pensar para adelante y pensar más en positivo. ¿Cuándo crees que se va a tener controlada la pandemia? Después del próximo invierno. Después del invierno 2021. Sí. Esto es lo que yo pienso, por supuesto. Pero tiene que ver con el Cuando volumen vos crees que ya ahí va a haber vacunada, ¿qué cantidad de gente? Sí, por lo 10, menos, 15 millones de personas. O por lo menos el 50% de la población. ¿Pero por qué? Por el volumen de vacunas que vamos a tener disponible, por el volumen de vacunadores y vacunadoras que vamos a tener disponible, por la infraestructura necesaria. Es una cuestión lógica. Estamos en Argentina, ¿no? En el Reino Unido les está costando hoy
hablaba con la doctora Cohen, les está costando llegar a la gente para vacunar. A nosotros nos va a pasar igual. Sí, este inicio pareciera ser el de Reino Unido, un inicio más simbólico que masivo, ¿no? Bueno, va a pasar lo mismo acá. Seguramente nosotros vamos a ver el simbolismo de empezamos a vacunar. No significa eso que vamos a tener controlada la pandemia. Para eso necesitamos más tiempo. Quiere decir que aún empezando a vacunar, vamos a tener que convivir con la idea del barbijo, el distanciamiento físico, los cuidados, inactivar el virus con alcohol, con Por lo higiene. menos un año más. Por lo menos un año más. Por lo menos, claro. Sin dudas. ¿Y te Sin imaginás dudas. vacunando a quién primero? Primero, personal de salud, geriátricos, sin duda, digamos, es donde están los focos de muerte. Lo que tiene que lograr las primeras dosis de vacuna es reducir la mortalidad. Tiene que morir menos gente. Entonces hay que ir a buscar a la gente que es pasible de morir por el virus. Salud, geriátricos. Y después el resto de los esenciales. O factores de riesgo, o seguridad, bueno. Y a partir de ahí ampliar, siempre y cuando tengas las dosis disponibles. 300.000 dosis no alcanza. Es un municipio, es poco. Entonces, insisto, la vacuna es el objetivo final de esto. Pero hoy no la tenemos en el brazo. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Quédate ahí, Carlos, un minutito. Lili, voy con vos con el tema aborto, con cómo podemos analizar efectivamente lo que va a empezar a pasar a partir de mañana en comparación con lo que pasó en el año 2018, diferencias con aquel dictamen que terminó no saliendo y no convirtiéndose en ley en el año 2018. Dale. Claro, hubo modificaciones, ya no se siguió a la campaña nacional del aborto en sí misma como era presentada, sino que hubo ciertas modificaciones. El gobierno se despega justamente de ese proyecto y lo que hace es ponerle para allanar este camino de la votación dos modificaciones esenciales. Una principal es la objeción de conciencia institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que antes se hablaba de que todos deberían, en todo caso, los médicos en forma particular, ¿no?, hablar de la objeción de su conciencia, es decir, yo no lo quiero hacer por X motivos. Ahora no. Esto Acá se tenés, Lili, extiende a la institución. Parte de lo que está marcándose como las diferencias con aquel dictamen del Exacto. 2018. Acá está el otro punto, que son los menores de 16 años. En los casos de personas menores de 16 años se requerirá un consentimiento informado en los términos del artículo anterior, que habla también de los mayores de 16, y se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial, la resolución tal y tal 6515 del Ministerio de Salud, en concordancia con la Convención de Derechos del Niño. Además, ¿Qué quiere decir esto? Lo que te está diciendo es que de 13 a 16 años, según el Código Civil, deben los menores tener la autorización de sus padres. En síntesis quiere decir eso. Mamá, papá o representante legal, tutor, lo que sea, tiene que firmar para que poder llegar a este tema. El de mayor de 16 años no. ¿Sí? Bien, ¿y ahí la qué más? Otra modificación. Era la que te anticipaba, que la objeción de conciencia de los establecimientos, aquellos efectores de salud. Esto se hizo para relajar un poco, porque la objeción de social. conciencia, Lili, estaba planteada sobre los profesionales. Exacto. Pero no sobre los establecimientos, así sobre los hospitales. Ahora, sobre todo hospitales que dependen de la iglesia, tal cual. Digamos, de los evangelistas sobre también. Todo, exactamente, lo que tiene que ver con el credo, con la religión, con esa posición especial. Ahora, las clínicas, sanatorios privados, porque sobre todo de eso estamos hablando, van a poder decir, esta clínica por la institución en sí misma dice que no va a hacer abortos, directamente se puede negar, ni siquiera los van a multar, por supuesto. Lo que tiene que garantizarle es si un traslado a otro lugar donde se realice justamente la intervención. Si vos querés un lugar con ciertas características que tiene ese sanatorio, vos le tenés que garantizar en todo caso una derivación, porque esto va a estar, que se entienda, en el programa de salud en caso de aprobarse, en forma gratuita y también con las obras sociales. Por lo tanto, hay que garantizarle a esa persona que tiene un lugar donde poder hacerlo. La diferencia es esta. Son los dos puntos fundamentales. Claro. Quedan los 14 días, las 14 semanas, y tienen que garantizarle el embarazo en caso de aprobarse la interrupción voluntaria del embarazo a los 10 días. Sí, esto último, sobre todo los establecimientos, se puso para tratar de ver si esa votación tan reñida... en el Senado. En el Senado, sobre todo, se acercaba
por ahí a que salga. Sí, Carlos, tenés una sola mirada, cosa más. 129 votos son los que hay que tener, Facu. Diputados. Los que tiene que lograr en diputados sobre Sí. los de 157. Carlos, ¿tenés una mirada personal del tema? Sí, claro. ¿Es una por supuesto. postura? ¿Estás a favor o estás en contra? No, yo estoy a favor, por supuesto. Sí, yo estoy a favor, por supuesto, pero por supuesto que... ¿Sentís que es un tema vinculado a la salud pública más Sí. que al digamos, derecho penal? No, por supuesto. Porque nosotros también lo vemos desde el otro lado, ¿no? Y la verdad que vemos mujeres sufrientes, vemos muertes, y la verdad es que sin dudas es un tema de salud pública, independientemente de la política, de la ideología y todo esto. No tengo ninguna duda que es un tema de salud pública y que al menos hay que tratarlo y discutirlo, digamos. ¿Crees que la ley podría llegar a subsanar esas cuestiones que dejan heridas, digamos, eternas en las mujeres, muertes? Sí, por supuesto. Y un negocio clandestino monumental, Sin ¿no? dudas, escuchando a todos sin lugar a dudas, pero por lo menos personalmente yo tengo una postura a favor. Lili, ¿crees que sale la ley? Yo creo que esta vez sí, me parece que estas modificaciones fueron fundamentales. Estaba este tema de la objeción de conciencia sobre todo. Me queda la duda, vamos a ver qué dicen en el debate, no sé qué opina Carlos, pero el tema de los menores, porque hoy escuchaba a algunos grupos que decían, bueno, pero ¿qué pasa? Porque todos sabemos, las violaciones intrafamiliares son las que más suceden, porque cuando hablamos de abuso o de violaciones, y vos, Carlos, lo sabés muy bien, suceden en el ámbito cercano, en el ámbito familiar. ¿Quién es el que va a firmar ahí? Digo, hay que tener cuidado también con eso. Me parece que ahí vamos a ver en el debate que surge de esto, pero es un tema que me parece que quedó ahí un poco boyando, pero de todas formas me parece importante, cierto, porque dicen, la madurez que tiene una chica de 13 años para elegir y para dedicarse y someterse a una operación de este tipo no es la misma que tiene una de 16, 17, 18. Bueno, me esperan un minutito, paso por la calle, Leo Godoy, y me voy a hablar con Marcos Buscaglia de Economía. Leo, te escucho. Bien, una noche de mucha expectativa, una noche de vigilia aquí a lo que es el pie del Congreso Nacional. En este caso estamos sobre la avenida Rivadavia, que es el lugar asignado a lo que se conoce como los pañuelos verdes, a quienes están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Aquí, bueno, las expectativas son muchísimas. Hay distintas agrupaciones, partidos políticos, pero también distintas organizaciones feministas, pero también distintas organizaciones gremiales. Digamos, es muy amplio el abanico de distintos tipos de organizaciones que hay en este momento aquí en el Congreso preparando su lugar para mañana, porque la convocatoria es a partir de las 10, pero creemos que más temprano ya va a ir llegando distintos grupos para acompañar todo lo que va a ser el debate dentro del recinto y, bueno, quedarse hasta el final y saber cuál es finalmente la resolución acerca de esta ley que, como aquí por lo menos en la parte física queda claro que es una ley que divide, ¿no? En este caso nosotros estamos del lado de quienes están a favor, pero mira, si giramos vas a ver que aquí hay un vallado que separa, bueno, hay una zona que está preparada para el trabajo de la prensa, pero después más allá están esas vallas que conocemos nosotros antidisturbios, ¿sí? Que es un doble vallado hasta llegar, hay otro en la línea de Hipólito Yrigoyen, que es el sector que está preparado para lo que se conoce como los pañuelos celestes, que están en contra. Bueno, hay un operativo de seguridad, dice, con mucha expectativa, se espera gran cantidad de gente, habrá que ver mañana entonces cómo está. Pero aquí por el momento solo es expectativa y está todo muy, muy tranquilo, Facu. Bien, Leo, gracias. Volvemos en cualquier momento allí al Congreso. Mañana va a ser un día importante. Voy a hablar con Marcos Buscaglia, que está en línea, que ya está con nosotros, que es doctor en Economía. Marcos, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, Facundo. Buenas noches a todos. Bueno, gracias por estar allí. Acabas de publicar un libro que se llama Emergiendo, que Así me es. tomé la... Acá lo pongo, mirá. Ahí está, mirá. Mirá, yo me lo olvidé, lo tenía, gracias por enviármelo. Pero Emergiendo me pareció un título realmente importante y me gustaría que expliques por qué le pusiste Emergiendo, porque Emergiendo tiene que ver con la Argentina, tiene que ver con las crisis recurrentes, tiene que ver con que desde que tenemos uso, por lo menos me pasa a mí, te pasará a vos también, Marcos, que sos joven, siempre la Argentina vivió en crisis, de crisis en crisis. Fíjate que desde el año 1980, no sé en qué año naciste vos, desde el año 1980 estuvimos en, el PBI cayó, o sea, la actividad económica cayó en más de la mitad de los años.
más de la mitad de los años. No hay país en el mundo que tenga un récord así. ¿Me explico? Entonces sí, por eso el libro surge de sentir esa desesperanza, ¿viste? De la gente. Es decir, como que este país como que estamos condenados al fracaso, como parafraseando Duhalde, ¿no? Claro. Entonces, ¿y estamos efectivamente, Marcos, condenados al fracaso? Porque me pareció también... No, yo creo que no. Yo creo que justamente... Mira, te voy a poner por el contrario. Cuando los visitantes del exterior venían en 1910, 1920 a Argentina, decían, y acá lo cito en el libro, decían, la Argentina está destinada con los Estados Unidos a ser uno de los grandes países del planeta. Así, extrapolaban lo que veían un país opulento y extrapolaban y no se dan cuenta que había un montón de cosas ahí que estaban evidentemente fallando. Y hoy me parece que es fácil extrapolar, porque es fácil estar negativo con la Argentina. Quien no, este año ha sido un año muy duro. Claro. Pero no tenemos que extrapolar, y lo que hace el libro es justamente tratar de proponer unos principios que puedan ser tomados por un conjunto bastante amplio del espectro político de base para poder emerger. Y después, ¿qué es lo que hay que hacer para aplicarlo? O sea, lo que no tenemos que hacer es ingenuos, en el sentido que si queremos dejar de tener toda esta crisis, hay que hacer cosas, no podemos seguir haciendo lo mismo. Claro. Ahora, Entonces, acá... me pareció, Marco, muy interesante un fragmento del libro que hace referencia a que la crisis argentina, las crisis argentinas, esta crisis permanente que vivimos, logró trastocar o desdibujar la identidad de la sociedad argentina. Quiero que lo expliques un poco porque me pareció un concepto interesante para revisarlo. Sí, a ver, a mí me parece como que la crisis es tan grande que nos hizo perder la identidad. Si vos le preguntás a la gente qué es la Argentina hoy, no queda bien claro. Pensá una persona, vos tenés tu identidad, Facundo, y vos tenés una idea de quién sos, de qué aspirás a ser, eso es tu identidad, ¿no? El sentido de quién sos y qué aspirás a ser. La Argentina perdió esta crisis tan grande que perdimos ese sentido. La mayoría de la gente emigraría si pudiera. Esto es tremendo. Tenemos casi el 50% de la gente debajo de la línea de pobreza. La mayor parte de la gente emigraría si pudiese. Las empresas están yendo. O sea, eso es haber perdido este sentido de identidad. El sentido de identidad es qué somos y a qué aspiramos. Y tenemos que volver a principios básicos para esa identidad. Y los principios básicos son los de la Constitución, los que nos citaba Alfonsín, ¿te acordás? Cuando citaba el preámbulo, que básicamente decía la democracia, básicamente que nos dé esos beneficios de la libertad para nosotros y para todos los habitantes del mundo que quieran habitar en la Argentina. Tenemos que volver a esos principios básicos. Pero por eso, no es mágico, no es que por eso una listita de principios está claro. Se cumple. Por eso, Marco, vos sostenés que, porque vivimos discutiendo si la salida es vía la política, si la salida es vía la economía, parece a veces una discusión media laberíntica, si es la política, si es la economía. Vos, digamos, es como que te elevás y decís, no es ni la política ni la economía, es un tema de valores. A ver, los valores tienen algo que ver, yo no digo que no, pero a mí me parece, yo creo mucho en los incentivos, ¿sabes? Te voy a poner un ejemplo para tenerlo bien claro, que es el caso de Chile. Chile tenía un conjunto de incentivos a la salida de la democracia que le hizo tener durante décadas un conjunto de políticas de buena calidad y muy estables en el tiempo. Ese conjunto de incentivos políticos se cambió cuando se cambió la ley electoral en 2014 en Chile. Desde entonces que Chile está barranca abajo, y son los mismos chilenos, ¿entendés? Son los mismos chilenos. Entonces, los incentivos políticos y económicos son muy importantes. Vos me decís, ¿qué es la política y la economía? La combinación de las dos. Ahora, si vos me preguntás a mí, yo vengo haciendo economía hace décadas, ¿no? Y me di cuenta hace varios años que en realidad el problema no era la economía. Hay un problema antes que es la política. O sea, obviamente no es que la economía no tiene nada que ver, pero aquí hay un problema de incentivos muy grandes políticos. Y te lo voy a resumir en algo que estamos viendo todas las semanas con este gobierno, que es, a pesar de supuestamente tener minoría en la Cámara de Diputados, logra aprobar todas las leyes que quiere. ¿Y cómo lo hace? Porque lo que pasa en la Argentina es que los diputados responden por nuestro sistema electoral a los gobernadores, o gran parte de los diputados a los gobernadores, y los gobernadores están todos mendigando plata permanentemente al gobierno nacional. Entonces un gobierno nacional con chequera fuerte como tiene este gobierno tiene una chequera muy fuerte porque recibe mucha plata no del IVA o de ganancias. La plata del IVA y ganancias, para que la gente entienda, se reparte de acuerdo a una tablita, ¿viste? Bueno, les podrán ahora tocar un poquito a la reta, pero digo, hay como una tabla muy específica. Este gobierno recibió
todo el déficit fiscal de este año es financiado por el Banco Central, que es plata totalmente discrecional que va al gobierno nacional. Ahora, pero entonces, Marcos, pareciera ser que los únicos que se benefician con la crisis permanente, y no quiero con esto quedar o hacer un comentario completamente antipolítica, pero pareciera que los únicos que no se perjudican es la propia clase política. Bueno, me parece que además, me parece que además de estos cambios en los incentivos políticos para que la clase política actúe con nuestros intereses y no los de ellos, sí, claramente hay un tema, ya vamos a la economía ahora, ¿sí? Lo que yo te dije antes era un tema de política, están mal alineados los incentivos políticos. Ahora vamos a la economía. Tenemos un Estado totalmente sobredimensionado, no cabe ninguna duda que está sobredimensionado. Y uno dice, no, pero bueno, ¿qué vas a recortar? No, yo no digo recortar educación, no hay que recortar cosas que son, me parece, esenciales. Claro. Pero está lleno de gasto superfluo, está lleno de corrupción, está lleno de ñoquis. Pero no solamente eso, no es solamente que hay muchos, es que en la Argentina muchos dicen, no, porque ustedes, cuando te tildan, no sé, a mí de liberal, no les gusta el modelo de Noruega. Mira, vos dame Noruega a mí, o como era Dinamarca, era la de Borgen, la de la serie. Sí. A mí dale Dinamarca y yo me quedo feliz. En Dinamarca, cuando cambia un gobierno a otro, creo que hay un solo empleado público que cambia. Todo el resto son empleados de carreras que rindieron exámenes, están calificados para el trabajo que tienen. Acá el Estado es un botín del gobierno que llega. ¿Me explico? No, o sea, no solamente que son muchos, sino que te llenan de ñoquis, cada gobierno te llena de ñoquis, el Estado, de gente que no entiende nada de lo que está haciendo, y así funciona el Estado. Así cuando vos querés distribuir vacunas, querés pagar a los jubilados es un desastre, querés implementar la cuarentena es un desastre, después cuando tengamos que repartir vacunas probablemente es un desastre. Es decir, acá no solamente hay que cambiar los incentivos políticos, hay que disminuir el peso del Estado, hay que mejorar la calidad del Estado. Tenemos que ir a una burocracia profesional, independiente del poder político. Hoy el Estado está capturado por los partidos y tenemos que, obviamente, cambiar ciertas cuestiones económicas, de incentivo económico. Seguro. O sea, nuestra economía tiene malos incentivos económicos. Marco, además, gracias. Impuestos y demasiadas regulaciones, ¿no? Gracias por haber estado esta noche en 4D. Gracias. Veremos si podemos emerger o no, finalmente, en algún momento. Yo le dejo acá con la tapa del libro. Ahí lo estamos mostrando, Marcos. Gracias por haber estado. Excelente. Te esperamos pronto cuando pase esta pesadilla por aquí, por los estudios. Gracias. Dale, ahí en el piso. Un abrazo grande. Marcos Buscaglia, doctor en Economía. Bueno, pasamos por todos los temas, Cambu, pero quiero quedarme nuevamente con el tema vacunas para repensar un poquitito y darle 3 o 4 mensajes a la gente. ¿A qué hay que estar atento, por lo menos, o qué debiera empezar a pasar en la Argentina en las próximas semanas, meses? Lo primero es lo que te dije antes, la vacuna no resuelve completamente el problema en el corto ni en el mediano plazo, de ningún modo, así que el cuidado tiene que ser exactamente el mismo que era en marzo, abril, mayo, junio, agosto, sin lugar a dudas. Lo segundo es que de todas las vacunas... ¿Te preocupan las fiestas? Sí, claro, por supuesto. Me preocupa todo. Me preocupa el velatorio de Maradona, me preocupa la playa, me preocupa la fiesta, toda la movilización de gente. Porque lo que también va a pasar... venimos de ver lo que está pasando en Congreso. Lili también viene de trabajar todo el día en la calle. Congreso, hoy hubo una caravana de los hinchas de River, desde el Obelisco hasta el Monumental. Sí, por el segundo año de por eso. Madrid. Y lo que va a pasar es que vas a ver un enero, febrero, que lo vas a ver como ahora, digamos. 5.000, 6.000 casos, pocos testeos, viste ahí. Sin embargo, se viene el otoño. Y en el otoño, nosotros siempre pensamos que la cuestión climática no afectaba tanto, pero ahora parece que eso está cambiando un poco, porque en Europa con el frío volvió. Entonces, en el otoño probablemente nosotros vayamos a tener un nuevo brote y no vamos a tener a toda la población inmunizada. Así que el cuidado tiene que ser el mismo, exactamente el mismo, o más todavía. Así que no hay otro mensaje más que... borremos un poco de la cabeza la vacuna nosotros que somos ciudadanos, dejemos a los gestores que trabajen. Ahora, es increíble, Carlos, porque yo miro las cifras. Prácticamente cuando armamos este programa todos los días, compartimos con Juan Pablo Zumpano, el productor, cifras del día de salud. Y vos ves que cuando el tema parece que empieza a aflojar, que ves, creo que hoy anotamos 5.000 y pico del día, ayer 3.000, anteayer 3.000, es que cuando empieza a aflojar... de repente también esa es una suerte de trampa, porque pareciera como que cuando empieza a aflojar, empiezan todas las movilizaciones. Empieza a aflojar cuando ves menos casos. Imagínate cómo afloja cuando tenés la vacuna ahí, más afloja. Entonces, sin duda es una trampa mortal, no tengo duda. Por eso hay que hacer el refuerzo positivo que el cuidado
es el mismo. La vacuna, saquémoslo de la Seguro. cabeza ahora. Hay que todavía poner la cabeza en el cuidado. Esta es la cifra con la que habitualmente cerramos el programa, la cifra positiva, que es la cantidad de recuperados. Muchos de ellos pueden donar plasma. ¿Todos pueden donar plasma? No todos, pero una gran mayoría. La gran mayoría. ¿Y se está donando plasma, Carlos? Sí, sí, los protocolos de estudio todavía siguen, ¿eh? Bien. Sí. Bueno, eso es importante. 1.311.488 personas, argentinos recuperados justamente de coronavirus. Carlos, gracias. Carlos-Camburian sigue siendo mi forma de Como ayudar siempre. respondiendo preguntas. Así que el Repetilo, que por favor, necesite Carlos-Camburian con K. Está muy bien. Lili, gracias, que ha tenido un día larguísimo. Movido, Sí, me dice estuve producción con tu gente. que yo hice todo lo posible para nombrar la Para nombrar caravana eterna Gran caravana, gran festejo. del Te obelisco hacia el felicito. Monumental. Sí, exactamente. Claro, pero porque hoy empezaron muy temprano y seguían en se bicicleta, cumplen- en moto, en auto, Sí. en camioneta, todo. Todo bien. era la fiesta eterna de River. Era solamente para mencionarlo. nada Está más. bien, felicitaciones Gracias, por esa Lili. fiesta eterna. Chao, Gracias, hasta gracias mañana. a ustedes también. Mañana a las 22 horas, como todos los días, con 4D y mañana a la mañana, tempranito en Equipo Noticias, con Flor Donovan a las 10 de la mañana y todo el equipo. Chau.